noviembre del 2013, entrevistaremos al exitoso empresario Jorge Huguenín Bolaños Cacho. El señor Huguenín Bolaños Cacho es proveniente de aquí de Guadalajara, realizó sus estudios básicos en la escuela de la UNIVA, posteriormente se inscribió en la Universidad Panamericana de Guadalajara. No terminó su estudio en la universidad, ya que se dedicó de lleno a trabajar con su padre, quien fundó en 1988 el grupo CIOSA. En la actualidad, el señor Huguenín Bolaños es presidente del consejo del grupo CIOSA y también es director general del mismo. Elegimos entrevistar al señor Huguenín Bolaños Cacho porque tiene dos fundaciones altruistas, una de ellas llamada Pauxim y la otra se llama Mayama. Estas dos fundaciones se encargan de ayudar a niños de escasos recursos y guiarlos en una educación donde incluyen los valores, el deporte, el arte y la cultura como desarrollo. Básicamente en esta entrevista intentaremos platicar sobre tres temas básicos: su vida profesional, cómo llevó su empresa a la Bolsa Mexicana de Valores, ya que es una de las 9 empresas que se encuentran enlistadas en la misma, y qué consejos nos dan nosotros los universitarios para llegar a ser exitosos como él. Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con nuestro compañero y admirado Jorge. Admirado, estoy. Muchas gracias por atendernos, tomar un poco de tu tiempo para nosotros que venimos de la institución del tecnológico, y pues vamos a proceder a hacerte una breve entrevista, la cual se va a basar de 3 diferentes etapas, las cuales queremos ondear un poco en tu pasado, en tu presente y en tus próximos retos. ¿Cómo te ves tú a futuro? Muy bien. Bueno, pues podremos comenzar por tus inicios. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Cuáles son tus bases? Bueno, a ver, yo estudié la preparatoria en la UNIVA. Posteriormente, realmente empecé a trabajar a los 15 años. Mi primer empleo fue vendiendo vidrio soplado de una fábrica de Tonalá. Desarrollaba, yo estaba en ventas, ¿no? Pero además de que hacía las ventas, hacía las entregas, entonces era la cosa más ineficiente del mundo porque iba, vendía, regresaba, cargaba la camioneta y entonces iba a entregar, entonces era una cosa muy chistosa, ¿no? Pero me dejó mucho aprendizaje. Luego, a los 19 años por ahí, fundé una fábrica de cinturones y año y medio más o menos duró ese esfuerzo. Fue muy interesante porque además tronó, y yo siempre he creído que tronar un negocio es una de las cosas que más enseña, sobre todo a los que nos dedicamos a los negocios. Siempre se aprende más de las tronadas que de los éxitos, ¿no? Y bueno, pues posteriormente empecé a trabajar en un negocio que había fundado mi padre, Grupo CIOSA. En 1988 lo fundó mi padre y en el 89, casi 90, me pegué al esfuerzo de mi padre. Y un poco en esos últimos años estaba yo terminando la prepa, empezando la carrera, y me acuerdo mucho que el rector de la UP, donde me acababa de inscribir en la carrera, y al tercer o cuarto día de estar en la universidad llega Julio Mayora, que era el rector de la UP, y creo que sigue siendo, y dice: bueno, aquí decídanse los que quieren estudiar y trabajar, porque no se pueden las dos cosas, estudian o trabajan. Me levanté y me salí. Entonces yo digo de broma que hice la carrera más corta de la historia porque duró 2 días. 2 días estoy inscrito en la UP, ¿no? Y realmente yo no, a mis hijos no les recomiendo que no hagan la carrera. Yo creo que, digo, más allá de todo este tema que se maneja de que muchos de los millonarios del mundo no hicieron carrera, yo creo que hay un doble diálogo en ese tema. No creo que la recomendación deba ser no estudiar una carrera. Yo creo que hay que vivir la etapa de la vida por vivirlo, más allá de lo que se puede aprender en la universidad. Pero bueno, mi caso así fue, ¿no? Y así fue el caso de Steve Jobs también. Así hablamos de gente que no estudió carrera y tal, pero tampoco es que deba fomentarse el tema de no estudiar como si fuera condición de éxito, ¿no? Porque podría entenderse de repente como mejor no estudio si realmente quiero que me vaya bien, ¿no?
Yo no creo que sea así, yo creo que hay que vivir la etapa. Insisto, en mi caso, yo decidí, porque además ya estaba muy involucrado en la operación de la empresa y tal, decidí no estudiar y mejor dedicarle de tiempo completo el día a trabajar. Afortunadamente en mi caso fue un caso de éxito. Después de 23 años de estar metido en la empresa, pues bueno, hemos hecho lo que hemos hecho con el negocio. Entonces, más o menos ese es el origen. Ok, oye, ¿y cómo crees tú que impactó en el Jorge de hoy en día el haber tenido esos dos primeros trabajos que me contabas? El empezar con una vidriera y el después cambiarte a ese negocio que me contabas que pues te tornó. No, pues aprendí muchas de las cosas que no hay que hacer, porque en realidad a mí me parece que es muy difícil aprender lo que hay que hacer. Sin embargo, lo que no hay que hacer se aprende haciendo cosas que no hay que hacer, ¿no? Entonces, muchas de las experiencias de negocio las saqué de ese par de experiencias, ¿no? Muchas de las cosas era muy chistoso, ¿no? Yo de repente, por ejemplo, en la fábrica de cinturones hacía planes de que iba a vender tal cantidad de cinturones o tal cantidad de dinero en el semestre o tal, y bueno, empezaba a invertir las utilidades que todavía no tenía. Obviamente, si luego no se daba la venta y en consecuencia no se daba la utilidad, ¿de dónde sacaba el dinero que ya había invertido, no? Entonces, yo creo que ser arriesgado y ser audaz es importante. Yo creo que la regla no es siempre primero tener el dinero para luego gastarlo. De repente me parece que vale la pena jugarse un poco el pellejo. Pero el riesgo siempre es, el tema siempre es cuánto riesgo tomo, ¿no? Cuánto de lo que no tengo sí empiezo a gastar, ¿no? Porque eso siempre supone un riesgo, ¿no? Entonces, eso, yo realmente aprendí muchas de las cosas que no hay que hacer desde los primeros negocios que hice. Y sigo aprendiendo cosas que no hay que hacer. Y creo que siempre voy a seguir aprendiendo cosas que no hay que hacer, porque a mí me parece que una empresa deja de crecer y deja de progresar cuando deja de aprender. Y cuando creemos que ya sabemos todo lo que hay que hacer es cuando precisamente la empresa empieza a ya no aprender y en consecuencia a ya no progresar. Entonces, yo creo que aún los más grandes empresarios de este mundo siguen cometiendo errores y qué bueno que los sigan cometiendo. A mí me parece que no hay otra manera de aprender más clara que cometer errores, ¿no? El tema es cómo hacemos los que dirigimos los esfuerzos de una empresa para que los errores que comete nuestro equipo no nos cuesten la empresa, sino que realmente sean herramientas que nos lleven a mejorar y a no cometer los mismos errores. Claro, te entiendo. Y cuéntame un poco de lo que haces hoy en día, lo que viene siendo ya tu empresa, cómo, si te sientes consolidado. Bueno, a ver, hoy en día soy el presidente del consejo de Grupo Ciosa. Grupo Ciosa es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de autopartes, en lo que se conoce como el aftermarket, es decir, vendemos no partes originales, no lo que vende la agencia, sino refacciones de repuesto. Es una empresa que, como te dije, tiene 25 años de fundada. Hace prácticamente un año la listamos en la Bolsa Mexicana de Valores. Somos una de las 9 empresas en Jalisco listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y una de las 320 o 330 a nivel nacional. Eso fue un logro muy importante para la organización porque supuso, más allá del tema de estar listados en la bolsa, es aprender lo que se tiene que hacer para jugar como empresa grande. Que no somos una empresa grande, somos una empresa mediana, que tuvimos que aprender y adoptar prácticas de grande para poder estar en la bolsa, ¿no? Y principalmente tener un gobierno corporativo, ¿no? Yo siempre aposté por un gobierno corporativo. A mí me parece que la utilidad es una parte importante de la empresa, pero el valor es lo que realmente importa de la empresa. Y si bien el valor tiene mucho que ver con la utilidad, no tienen siempre una relación directa. A mí me parece que generar valor es la tarea de un presidente de consejo y generar utilidad es la tarea de quien opera la empresa. Y ese es un concepto que no siempre es fácil de entender. Entender la diferencia entre generar valor en una empresa y generar utilidad toma su tiempo, es materia de mucho estudio, pero ya en la práctica, hombre, no, es difícil entrenar un equipo para que alguien genere la utilidad y otro equipo genere el valor. Son tareas que parecieran ser primas hermanas y luego a veces no son tan parecidas. Pero más o menos es el contexto. Yo hoy, una empresa, te repito, listada en la bolsa. Si está o no consolidada, que me preguntabas, no, hombre, mira,
Nosotros, el mercado de nosotros vale en México aproximadamente 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares. Nosotros no representamos actualmente ni el 2% del mercado. Entonces, a ver, ¿cuáles son nuestras oportunidades? En México todas. O sea, podemos multiplicar por 10 el negocio sin ningún problema. Y además tenemos una oportunidad hoy de hacer internacional la empresa, ¿no? Estamos pensando abrir en Bogotá, en Colombia, máximo en los próximos 24 meses. En México, en los siguientes 36 meses del proyecto es generar 200 empleos y abrir otros 13 centros de distribución. Entonces, no, yo creo que no estamos muy lejos de estar consolidados. Una empresa sólida, sí, una empresa que crece todos los años desde que se fundó, tiene 25 años creciendo, crece a un ritmo muy por encima de lo que crece la industria, pero muy lejos de consolidar. ¿Cuáles consideras que fueron las dificultades para poder ser de esas 9 empresas que están hoy en día en la bolsa de valores, jugar a ser ese grande siendo todavía una empresa, como tú me mencionabas, mediana? Mira, a ver, no es que, esto que te voy a decir no es que sea un cliché. A mí me parece, mira, te voy a definir la experiencia CIOSA como la tenemos definida. La experiencia CIOSA dice, trabajar en CIOSA es una experiencia de retos constantes, de crecimiento personal y profesional y divertida. Entonces cuidamos todo junto. A mí me parece que divertirse haciendo lo que uno hace es importantísimo. Es importante divertirse. Yo creo que los empresarios que intentan demostrar que sufren mucho haciendo lo que hacen, pues que se dediquen a otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando me dices dificultades, yo creo que las dificultades son oportunidades, ¿no? Y son retos, ¿qué son condiciones? ¿Qué hay que hacer para subir una empresa a la bolsa? Pues son buenos requisitos. No los quieres cumplir, no los cumples, los quieres cumplir, cúmplelos, pero no me digas que no se puede, o que está muy difícil, o que está muy complicado. Pues mira, yo siempre he creído, mientras haya quien ya lo hizo, pues es que se puede hacer. No está haciendo realmente nada fuera de lo ordinario, ¿no? Entonces, a ver, ¿hubo retos? Sí, sí los hubo. El principal, integrar un gobierno corporativo de la organización, que es una empresa familiar que funda mi padre, que luego tomo yo las riendas de la empresa hace 12 años, y que una empresa familiar entienda este giro a un gobierno corporativo no es fácil. Yo te diría, muy pocas empresas familiares entienden cómo dar este paso a convertirse en una empresa con un gobierno corporativo viniendo de una empresa familiar. Ese fue el principal reto. Yo te diría, por lo demás hubo otras implicaciones, sí, pero ahí está el principal reto, ¿no? Armar un gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que viene para tu empresa? ¿Qué es lo que ves a futuro? Pues mira, por supuesto ya te lo dije, un crecimiento exponencial, porque ahora además subidos en el sistema bursátil, una de las principales virtudes de estar ahí arriba es la capacidad de crecer, porque accedes a fondos y a recursos que no puedes acceder más que estando arriba del sistema bursátil, ¿no? El tema del financiamiento bancario siempre tiene una lógica muy basada en el patrimonio de los dueños de la empresa o de la propia empresa, ¿no? Un poco la lógica de los bancos es: te presto siempre que me puedas garantizar 2-1 con tu patrimonio o con el patrimonio de la empresa. Entonces llega un punto que dices, yo, pues que ni la empresa ni yo tenemos ya patrimonio para seguirte dando garantías al doble del real. Una perspectiva, una posibilidad de crecimiento real sobra quien lo financia. Y es un juego totalmente distinto. Curiosamente, una vez que te subes al sistema bursátil y entonces accedes a financiamiento de una naturaleza mucho más noble, entonces se vuelven a acercar los bancos. Ahora sí te quiero prestar las garantías. Es muy chistoso, ¿no? Y es parte de los beneficios que hemos experimentado por estar arriba de la bolsa. ¿Y cuál sería el consejo o esa primera acción que crees que nosotros como jóvenes, ahorita todavía universitarios, deberíamos de empezar a empezar con ese primer paso? A ver, si hablamos de acciones, si hablamos de cosas a hacer, yo creo que siempre que hablemos de áreas administrativas, mercadotecnia, relaciones internacionales, ingeniería industrial, administración de empresas, todo lo que tenga que ver con asuntos de empresa o liderar proyectos empresariales, a mí me parece que hay que entender que la universidad es una parte importante, sí, pero que para mí no es más del 20%. O sea, por ahí lo dijo no me acuerdo quién, uno de los grandes empresarios de la historia, dijo: lo único que pueden tener seguro cuando tienen un título universitario es que tienen un título universitario. Nada, para mí no es más que el 20%. Yo creo que hay cosas que sí, sin duda, aportan la preparación profesional,
Pero a la hora sí nos lo he preguntado a muchas de las personas que trabajan ahora con nosotros, ejecutivos, que en su momento fueron estudiantes. Y yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta después de 10 años de trabajar, de realmente estar en el terreno de la realidad y no en la escuela, si tú hicieras un contexto y dijeras, a ver, ¿qué de lo que sea ahorita lo aprendí en la calle, trabajando, y cuánto me enseñó en la escuela? 80% de la calle, 20% de la escuela. Yo creo que, ¿qué hacer? Yo creo que la parte teórica es importante y repito, me parece que es más la parte de vivir la etapa de la vida, por la parte de madurar, por la parte de lo que me toca hacer en este momento, de por lo que realmente puedo cobrar por aplicar lo que estoy aprendiendo. Pero tocaría, yo creo que involucrarse lo más rápido posible en proyectos reales, ¿no? Dedicarle tiempo a cómo me involucro con empresas que estén realmente operando proyectos para ver en la realidad qué es lo que sucede, no es lo que digo. Pues te agradezco mucho el que te hayas tomado tu tiempo y muchas gracias por la entrevista. De la entrevista con el empresario Jorge Eugení Bolaños Cacho, podemos concluir que a pesar de que los estudios son muy importantes para la vida profesional, básicamente son el 20%, ya que el otro 80%, según su opinión, es el trabajo que realiza uno en la calle. Como él lo decía, las empresas que truenan. La enseñanza más grande que nos dio también podríamos decir que es el que te sirve en la vida más los fracasos que los triunfos. Un fracaso es la mejor enseñanza que un empresario puede tener para trascender. También hizo hincapié en que hay que trabajar y dedicarse a lo que a uno le gusta y no estarse quejando constantemente de lo duro que puede ser el trabajar o el dedicarse a lo que uno se dedica. También aprendimos que la edad no es factor para el trabajo, nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde.